Muy buenos días, querida iglesia. Eh, es una bendición estar esta mañana con ustedes, poder compartir la palabra de Dios que se encuentra en Mateo, capítulo 26, versos 36 al 46. Mateo, capítulo 26, versos 36 al 46. Y este es el primer domingo de marzo y comenzamos una nueva serie llamada La Pasión de Cristo. Es una serie basada sobre el Evangelio de Mateo y planificada para el mes de marzo hasta Semana Santa. Y el propósito de esta serie es poder profundizar en el periodo final del ministerio de Jesús, desde Getsemaní hasta su resurrección. Queremos como iglesia tener un tiempo para detenernos, meditar en la vida y obra de Jesús en la última etapa de su ministerio. Hace unos días me encontraba en las calles de Santiago Centro y quedé marcado por una serie de situaciones, pero específicamente la vida de una familia de inmigrantes en Santiago Centro. Se trataba de un matrimonio joven con sus hijas pequeñas en una esquina, sentados con el sol sobre sus caras, con un carro de supermercado lleno de frutas y buscando venderlas en esa esquina. Al notar desde lejos es imposible no pensar en lo difícil probablemente que debe ser su vida, la vida de esta familia, lo difícil que es para ellos comenzar cada día despertando a sus hijos, consiguiendo estas frutas, moviendo sus vidas detrás de este carro por las calles de Santiago para tener después la esperanza de ganarse la vida en alguna esquina de esta ciudad. Lo difícil de esta historia, de este matrimonio inmigrante, es una de tantas historias y tantas historias que está en nuestra ciudad hoy en día. Y uno se puede preguntar, ¿a Dios le importa? ¿Dios sabe de ellos? ¿Les entiende? ¿Entiende la situación en que se encuentran? Y uno también puede preguntar a tono personal, ¿sabe Dios de mí? ¿Sabe cómo me siento? ¿Cómo me cuesta cada día? ¿Cómo me cuesta llevar mi vida cristiana en el mundo en medio de tentaciones y dificultades? Te invito a que oremos al Señor y que Él nos hable esta mañana. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti esta mañana con nuestro corazón conscientes de ti, de que estás ahí, pero también conscientes de que te necesitamos, Señor. Realmente queremos que vengas a nuestras vidas a traer lo que necesitamos para continuar caminando. Ayúdanos en este tiempo también de que comenzamos a contemplar la vida de Jesús desde Getsemaní, a reflexionar, a detener nuestra vida si es necesario para ver al Hijo, contemplar la cruz y ser llenos de tus bendiciones, de esta vida abundante que siempre soñaste para nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el pasaje de hoy se encuentra en Mateo 26, versos 36 al 46. Jesús en Getsemaní. Y siempre antes de comenzar a ahondar en un pasaje bíblico, es recomendable entender el contexto donde nos encontramos. Mateo es el autor de este evangelio. Mateo, el recaudador de impuestos y apóstol de Jesús, él escribe principalmente para judíos de la época, judíos cristianos de la época, y uno de sus principales objetivos en su evangelio es mostrar a Jesús como el rey de Israel.
En el capítulo 4 de Mateo, Jesús ha comenzado su ministerio y ahora ya en el capítulo 26, Jesús está llegando a la etapa final de su ministerio. Jesús, a lo largo de todos estos capítulos, ha mostrado ser un hombre fiel de Dios, que ama a Dios, que ama a otros, que predica la palabra de Dios. Pero algo insólito es que, siendo tan bueno, se ha ganado un sinnúmero de enemigos. Entre ellos, los religiosos de la época, que ya en este momento están buscando hacer lo que sea para eliminar a Jesús. Judas ya se ha ofrecido para entregarlo. Jesús se reúne en el capítulo 26 con sus discípulos para comer la cena del Señor. Allí en la cena Jesús les dice que será entregado y traicionado por uno de los 12. Ellos se entristecieron mucho y el texto nos dice que terminan ese tiempo cantando salmos y dirigiéndose al monte de los olivos hasta llegar a Getsemaní, que es el pasaje de hoy. Y hermanos, antes de ir al pasaje, es importante considerar que debemos tener una actitud adecuada a la palabra que hoy día nos va a hablar, el texto en que nos encontramos. Porque al leer este texto debemos entender de que estamos pisando terreno santo. Estamos pisando terreno santo. Este pasaje es uno de los más fuertes e impresionantes de toda la Biblia. En este texto Dios abre su corazón, Jesús abre su corazón y no podemos tener conclusiones apresuradas. Realmente este pasaje es para meditarlo horas, días, años y años de nuestras vidas. La historia de la humanidad parte en un huerto, en Edén. Allí el hombre y la mujer, Adán y Eva, sucumbieron ante el poder de Satanás y fueron eliminados del jardín. Ahora en este pasaje nos encontramos con un segundo huerto, donde ya no están Adán y Eva, sino que Jesús peleará batalla ante la tentación. La pregunta para nosotros es, ¿se mantendrá firme Jesús? ¿Se mantendrá firme Jesús? Y quisiera que tuvieses esta estructura frente a ti, que de alguna manera nos va a servir para pensar en el sermón de hoy. Primero vamos a ver la angustia de Jesús. Después, la oración de Jesús para finalmente pensar en la exhortación de Jesús. Si tienes ahí tu libro de notas, primero la angustia de Jesús, la oración de Jesús, para pasar a pensar en la exhortación de Jesús. Vamos al primer punto, la angustia. Y este es el primer punto, esto es lo que vemos en la primera parte de este pasaje. En los versos 36 en adelante dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Getsemaní, que significa prensa de aceite. Era un huerto en la parte del Monte de los Olivos y era un huerto destinado para el cultivo y la prensa de las olivas. Y muchos consideran que este lugar, este huerto era un lugar privado y que era prestado para Jesús y sus discípulos. A lo largo del Evangelio de Mateo, nos podemos dar cuenta de que ese lugar era especial para Jesús. Allí oraba, allí tenía encuentros con el Padre, pero además instruía a sus discípulos desde cerca, tenía conversaciones cercanas a sus corazones y a lo que él iba a estar haciendo.
en la tierra y en el futuro. Y estando allí en ese huerto, en ese lugar de confianza, en ese lugar de silencio, de oraciones, que Jesús manda a sus discípulos a que se queden ahí a orar. Y decide llevarse consigo a otro lugar a Pedro junto a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, los pescadores hijos de Zebedeo, que eran considerados los líderes del grupo de los 12 apóstoles. Y Jesús se los lleva consigo, no tan solo por compañía, sino también porque necesitan instrucción de Jesús. Y el texto nos dice que estando allí Jesús comienza a sentirse triste y angustiado, tan angustiado que se siente morir. Podemos preguntar qué es lo que tiene a Jesús tan angustiado. El texto original usa el término de horror, de angustia, ese terror que nace al contemplar algo terriblemente espantoso y doloroso. Tal angustia, tal terror que se siente morir. En el texto este término tristeza viene de una palabra en el griego que significa periferia, que explica la idea de una completa abrumación, completa abrumación en todo el ser de Jesús. ¿Qué había en el corazón de Jesús en ese momento? Y a esta altura uno se puede preguntar también, ¿cómo? ¿Acaso Jesús cayó en debilidad? ¿Acaso Jesús cayó en debilidad, pero no era Dios? ¿Cómo podía tener temor? ¿Acaso pecó? ¿Acaso no, Jesús no era un superhombre que no podía pecar, que era siempre fuerte? Y vale la pena recordar el misterio de la naturaleza de nuestro Salvador. Él era 100% Dios y al mismo tiempo 100% hombre, sin que ninguna de sus naturalezas fuese afectada. Los 39 artículos de la fe anglicana declaran esto. Específicamente el artículo 2, donde dice que el Hijo, que es verbo del Padre, engendrado del Padre desde la eternidad, verdadero y eterno Dios, de una misma substancia con el Padre, tomó la naturaleza humana en el vientre de la bienaventurada Virgen de su substancia. De modo que las dos naturalezas, divina y humana, entera y perfectamente fueron unidas en una misma persona para no ser jamás separadas. La humanidad de Jesús no disminuyó en ninguna manera sus atributos divinos. Asimismo, su naturaleza divina tampoco potenció sus capacidades humanas. Jesús enfrentó el tormento en Getsemaní, no como un superhombre, sino como un hombre como tú y como yo, tan real como tú y como yo, pero sin pecado. Volvemos a la pregunta, ¿qué había en el corazón de Jesús que traía tal angustia? La copa de la ira de Dios. Esa es la respuesta. La copa de la ira de Dios. Jesús se encontraba en ese momento de oración, dimensionando su futuro en la cruz, que se iba a enfrentar nada más y nada menos que a la experiencia de tomar la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios es una imagen del Antiguo Testamento que nos habla del juicio de Dios sobre el pecado de la humanidad, en lugares como el Salmo 75, verso 8, Isaías 51, verso 22, Jeremías 25, verso 15, encontramos este concepto, la copa de la ira de Dios. Y Jesús en este huerto estaba preparándose para el momento más importante de su vida y el momento más importante de la humanidad. Jesús iba a cargar sobre sí, sobre sus espaldas, nada más y nada menos que la santa
ira de Dios sobre el pecado del hombre. Pero no solo eso. Jesús, el santo, el que odiaba el pecado, iba a ser tratado como pecador. Y lo más terrible de todo esto es que significaría experimentar el abandono del Padre, el abandono de su Padre. Y en este huerto Jesús estaba comprendiendo que Él sería aplastado por una ira sin misericordia, para que los creyentes podamos disfrutar de una misericordia sin ira. Él sería aplastado, Él sería prensado en el huerto donde se prensaban olivas, con una ira sin misericordia, para que tú y yo hoy podamos disfrutar de una misericordia sin iras. Sin ira. Pero con este dolor en su corazón, Jesús ora al Padre. Y aquí pasamos al segundo punto de nuestro sermón, la oración de Jesús. Estando en esta situación de desesperación, ¿cómo fue la oración de Jesús? ¿Cómo fue la oración de Jesús? El texto nos dice que va 3 veces a orar, pero parece ser que la oración en general fue la misma. El verso 39, por ejemplo, del pasaje de hoy, dice que yendo un poco más allá, Jesús se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Al leer este verso podemos preguntarnos, ¿Jesús se estaba arrepintiendo de ir a la cruz? ¿Jesús se estaba revelando a la voluntad del Padre? ¿Acaso la unidad de nuestro Dios trino se había roto? Un autor responde ante esto: ante la oración de Jesús, no deberíamos esperar otra respuesta de alguien tan santo y perfecto como Jesús. Nosotros no tenemos un odio perfecto ante el pecado, pero Jesús sí. Y sé que estamos en terreno santo, hermanos. Jesús era perfecto, santo sin mancha. Y Jesús está preguntándole al Padre si había otro camino, había otra posibilidad para no tener que pecar y romper comunión con Él. Pero gracias a Dios que la oración de Jesús no termina allí. Porque Jesús lo que más amaba era hacer la voluntad del Padre. Y su oración se alinea ante la perfecta voluntad del Padre, diciendo: pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y esta puede que sea la oración más importante de la Biblia. La oración más importante quizás hecha por ti. La oración más importante en la historia de la humanidad. Jesús se somete al Padre y pide que haga su perfecta voluntad. Jesús en el huerto, a diferencia de Adán y Eva, sale vencedor. Se mantiene firme, se mantiene fiel, se mantiene santo, aleluya, se mantiene perfecto y continúa adelante con el plan de salvación. ¿Por qué, te puedes preguntar, por qué es tan importante que Jesús se haya mantenido fiel en este huerto? Porque el hecho de que Jesús fue fiel en este huerto es que lo hicieron digno, perfecto de cargar con el pecado y poder darte perdón. Porque Jesús fue fiel en ese huerto. Hoy es que puedes tú tener la seguridad de que a pesar de que has sido 1000 veces infiel,
Dios te perdona por Cristo, por su perfecta fidelidad. Has sido aceptado por Dios. Su perfección asegura tu perfecto perdón, asegura tu perfecta salvación, tu perfecta aceptación por gracia. Hoy día, hermanos, por la fidelidad de nuestro Salvador, podemos decir efectivamente que nuestros pecados han sido perdonados y efectivamente hemos recibido la salvación que Cristo ha comprado por nosotros. Pero la historia continúa y vamos al tercer punto. Vamos al tercer punto de nuestro sermón, la instrucción de Jesús o la exhortación de Jesús. Y en la historia no debemos olvidarnos de que están los discípulos de Jesús allí. Que cada vez que Jesús vuelve de la oración, y lo hace 3 veces, ellos, ¿qué se encuentran haciendo? Están durmiendo. Y algo que nos debe escapar de nuestra vista al leer este pasaje es que es lo increíble del amor de Jesús por sus discípulos, que Él, aún en medio de su máxima agonía, aún cuando estaba sintiéndose morir, Él estaba preocupado de sus discípulos. Estaba preocupado de sus discípulos, de la fe de sus discípulos. Y es irónico también que en este texto se nos muestra que aquel que no podía pecar estaba de rodillas clamando en oración a Dios. Y aquellos que sí podían pecar estaban durmiendo. El que no podía pecar, el que era santo, estaba de rodillas clamando en oración a Dios. Y los que podían pecar, estaban durmiendo. Pero Jesús los exhorta en el verso 40 al 41. Y dice que luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora?, les dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Jesús estaba animando a sus discípulos a no dejar de depender de Dios en la lucha contra el pecado. Deben estar alerta, deben estar despiertos. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por eso, manténganse en oración, perseveren en oración. Y este es un llamado directo para nosotros, queridos hermanos, en nuestra lucha contra el pecado. No podemos solos. Vivimos en un mundo de tentaciones de todo tipo y debemos mantenernos orando para no caer y no ceder a esas tentaciones. Siempre que le pregunto a cristianos si están orando y me dicen que siempre no lo están haciendo. Y la razón principal es que no tienen tiempo para orar. Hermanos, si eres cristiano, estás llamado a orar. Orar para ti no es una opción, es una necesidad, es un deber. Y si no estamos entendiendo eso, pasarán años de nuestra vida sin avanzar en nuestra vida cristiana, siendo llevado y controlado por las tentaciones de este mundo. No puedes vivir solo, no estás diseñado para llevar tu vida cristiana solo, querido hermano. Si hoy día crees que estás solo llevando tu vida cristiana, no estás viviendo la vida cristiana. La vida cristiana se lleva en dependencia con Dios y no podrás solo ante las tentaciones que son más fuertes que tu carne. Dios nos ha llamado no a vivir vidas cómodas, queridos hermanos, no vivir dormidos, sino vigilantes, alertas. No estando dormidos, sino orando para permanecer firmes. Nuestros días no son fáciles.
Y es necesario permanecer alertas, alertas. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y cuando pienses en tus oraciones, pensando en nuestra vida de oración, ora como Jesús. Él pasando uno de los mayores o difíciles momentos en su ministerio, sintiéndose morir. Él en su mayor momento de debilidad, ora al Padre. Ora. Jesús, queridos hermanos, el Hijo perfecto y santo, ora al Padre. ¿Cómo no lo haremos nosotros? Si Jesús, el perfecto Hijo de Dios, ora al Padre, ¿cuánta mayor necesidad hay que nosotros oremos al Padre? Él, en el Evangelio de Lucas, tenemos una visión más completa de Getsemaní. Y Jesús en Getsemaní dice, Abba Padre, Abba Padre. En ese momento de necesidad, cuando siente que la vida se le va de sus manos, Él dice, Abba Padre. Ese es otro indicio que debes tener en tu vida de oración. Esa es la confianza que debes cultivar en tu vida de oración. Que quien te oye es tu Padre. Es tu Padre amado. Abba Padre significa papito. Ese término es un término que probablemente no usarían los judíos más importantes o los religiosos de la época, pero Jesús te invita a ti a que heredes este término y a que heredes esta confianza con Dios. Abba Padre, Él es tu Padre. Esa es la confianza que te invito a que cultives con Dios en oración. Ora como Jesús. Y ora como Jesús también pensando en que Jesús dijo, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga lo que yo quiero, sino que lo que tú quieres. Siempre nuestra oración debe estar alineada a la voluntad de Dios. Siempre termina tus oraciones de esta manera. Amado Padre, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que anhelo, esto es lo que creo que necesito, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que tú quieres, tu voluntad, santa y perfecta. Comencé el sermón de esta mañana con una historia de inmigrantes en Santiago Centro y nos preguntábamos, ¿dónde está Dios? ¿Él sabe lo que siento? ¿Dónde está? Algunos saben, queridos hermanos, que hace poco nos cambiamos como familia a un departamento y tengo en este momento la vista de Santiago Centro, este grupo de edificios. Y siempre en las noches me pongo a pensar en la cantidad de personas que deben vivir acá. ¿Y cuántas personas necesitan de Cristo? Y a veces uno se puede preguntar, ¿dónde estás? Quiero que estés ahí. Y esto espero que sea algo que guardes bien en tu corazón cuando mires tu vida y mires la vida, cuando mires las historias de personas. Cada historia pesa en el corazón de Dios. Desde el llanto de una madre desconsolada por su hijo en el hospital hasta la soledad de un niño abandonado. ¿Sabes por qué pesa en el corazón de Dios? Porque Él pasó por el dolor. Jesús, el Hijo de Dios, sabe porque Él pasó por el dolor para transformar todo para siempre. Él pasó por los tormentos. Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18 nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso,
Y el texto nos dice que Él es fiel y misericordioso por haber sufrido la misma tentación. Puede socorrer a los que son tentados. Él sabe de tu debilidad, querido hermano. Hace unos años me encontraba viendo la Teletón. Y debo decir que mi impresión siempre al ver la Teletón ha cambiado. Yo desde muy joven era de los que se sentaba ahí en el sillón con toda la familia a llorar por las historias, pero debo decir que últimamente mi corazón se ha endurecido ante todas estas historias, pero debo decir que me encontraba viendo la Teletón y me cautivó una historia de una trabajadora de la Teletón. Ella era joven, estaba partiendo su etapa profesional en el centro, pero la gran característica de ella es que había pasado por la Teletón cuando niña. Ella conocía la frustración, la incomodidad de estar en un centro donde eran atendidas tus temores, eran atendidas tus necesidades físicas. Ella entendía el lugar, el miedo, la frustración de cada niño que entraba en ese lugar. Ella lo había vivido y justamente ese conocimiento la hacía en el centro de la Teletón la persona ideal. Ella recibía a los niños y niñas de la Teletón y les decía, entiendo lo que sientes. Yo pasé por eso. Yo siento lo que tú sientes al venir cada sesión, la frustración de ver que esto no avanza. Pero ánimo, continúa, todo saldrá bien. Cuando pases esos momentos de dificultad y tentación, ten presente que Jesús empatiza contigo. Cuando pases por los tormentos más duros de esta vida, ten la confianza de que Dios te escucha y te entiende. Y en esos momentos de mayor debilidad y tentación, Él te dice, hijo, yo ya pasé por ahí, yo te entiendo, viví lo que vives, siento lo que sientes, pero he venido a cambiarlo todo. Confía en mí, confía en mí. Así que el llamado para todos esta mañana es confiar en que nuestras oraciones no son vanas, queridos hermanos. Dios me entiende, le interesa mi vida y le interesa el mundo que nos rodea. Entonces, tres cosas quiero que guardes en tu corazón esta mañana. Primero, descansa en la fidelidad de Dios por ti. Él fue fiel en el huerto. Y tu vida no está definida por tu fidelidad. Da gracias a Dios, porque en Cristo tienes toda la confianza de que por su fidelidad y santidad puedes acercarte a Dios. Y el perdón y la aceptación es segura para ti. Segundo, estamos en un mundo de tentaciones. Mantente alerta en oración. Genera un plan de oración. Si eres hombre, añádete al grupo de hombres los días martes a las 20:30 horas. O los grupos de mujeres en nuestra comunidad. Ten una vida de oración. Y tercero, ora y al orar, hazlo con fe. Sabiendo de que hay un Padre celestial que está velando por ti. Sabiendo que hay alguien que sabe lo que está pidiendo. Y finalmente, alinea tu voluntad siempre diciendo, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres para mi vida. Que esa sea tu oración, que esa sea mi oración, que esa sea nuestra oración. Les invito a que oremos, queridos hermanos. Amado Padre Celestial, te damos a ti y a tu Hijo toda la gloria. Te damos gracias porque Él fue fiel en el huerto. Y gracias, Señor, porque Él nos instruye esta mañana. Si el Hijo de Dios estuvo postrado orando, ¿cuánto más nosotros, Señor? Gracias por la fidelidad
del Hijo de Dios. Porque te amó tanto, porque nos amó tanto que dijo, Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Padre, y si hay alguien acá que aún no ha encontrado salvación en Jesús, que tú lo atraigas hacia ti, que tú lo invites, Señor, a tomar una decisión para confiar en Cristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro fiel Salvador, Jesús. Amén.